el valor al que se enlazó, que sería este. Yo modifico este que dice menos 28, por ejemplo, lo muevo del lugar a menos 17, automáticamente abajo se refresca y de esa manera ya quedó vinculado. Y eso nos permite entonces ahorita que yo pueda manipular mi Puppet para hacer esta flexión. Ahorita lo que tenemos es nuestra marioneta muy básica, muy sencilla. Por ejemplo, los brazos pueden rotar. Si las jerarquías están correctas, por ejemplo, el segundo brazo puede rotar y podemos ir haciendo posiciones clave, ¿no? Como el personaje, lo que vamos a ir haciendo es ir con las posiciones que vayamos dibujando, ir dándole la intención o de la acción, ¿no? Por ejemplo, si está agachado, si está volteando para arriba, si está de puntitas. Por ejemplo, si estuviese de puntitas, podemos tomar el torso y elevarlo un poquito, flexionar las piernas, como pensar en ir dibujando las posiciones. Ahora, antes de avanzar a estarlo animando, también quería justo mostrar esta parte de lo que sería el Puppet Tool, que sería la herramienta de posición libre, que es este icono que tengo acá en la parte superior, con el icono de una tachuela. Yo le doy un clic. Cuando le doy un clic, vean que este menú aquí a la derecha, después del panel de herramientas, es dinámico. Cada que yo selecciono una herramienta, va cambiando este menú. Y por ejemplo, al yo tener activo el menú de Puppet Tool, aparece esa leyenda que dice Mesh, o en español sería malla o retícula. Y puede ser que esté apagada. En caso de que esté apagada, hay que encenderla. Podemos trabajar aunque esté apagada, pero lo que va a hacer es que nos va a dar una referencia. Cuando nosotros demos el primer pinchazo, me voy a empezar ahorita de izquierda a derecha, tengo seleccionado el cabello, este es un ejemplo. Pero lo que sucede es que cuando doy el primer pinchazo, se genera una red. La red está construida a través de triángulos. Y por cada triángulo yo puedo empezar a colocar un pin en esa región. Entonces, por ejemplo, yo puse ahorita uno en el inicio del cabello. Voy a poner otro en la zona central y luego otro acá en lo que sería como el fleco. Y entonces cuando yo anime que esté corriendo, yo podría hacer que el cabello se le esté agitando, ¿no? Que se le esté moviendo. Ese es el tipo de ajustes que vamos a estar trabajando. Lo que voy a mostrar es que nosotros, por ejemplo, en una marioneta más articulada, pues nosotros podríamos tener del brazo al codo y del codo a la muñeca al puño, los dedos inclusive tenerlos dividido, cada falange, cada dedo, cada articulación. Entonces ahí va a depender qué tan pulido que querramos o necesitemos, dependiendo del proyecto, esto. Y ahora algo que también voy a modificar, denme un momentito, va a ser lo siguiente. Vamos a hacer algo que no va a ser como convencional, es más por ilustrar un conocimiento un poco más avanzado de este tema. Nosotros aquí con la pierna, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Que podríamos estarla articulando más, que yo en mi ilustración hubiera hecho dos piezas hasta la rodilla y luego hasta el talón y luego el pie. Pero por el tipo de diseño de personaje que tenemos, que tiene este stroke continuo y demás, me gustaría tenerlo en una sola pieza. Aquí van dos ejemplos, ¿no? Solo por ir haciendo ahorita unos ejemplos libres de casos que pueden suceder, ¿no? Imaginemos que la pierna y el tenis hubieran sido una sola pieza, que desde Photoshop no hubieran estado recortadas. Yo ahorita lo que voy a hacer es precomponerlas, es decir, enviarlas a una sola composición que están aquí dentro. Esto es nada más por un ejemplo. Y que a mi pierna, si yo le colocara el Puppet Tool, pues yo podría ponerle un pin, otro a la rodilla y otro a la pierna y hacer la flexión, ¿no? Estar haciendo la flexión en una sola pieza. Ese es un camino. E inclusive ahorita lo que les mostré, yo puedo precomponer las capas para que estén
juntas y al final el pin lo va a aplicar ya sobre la capa completa, ¿no? Ahorita yo tengo dos capas separadas, que es el tenis y la pierna. Y yo puedo rotar, ¿no? O sea, rotar esta pierna, pero pues aquí estaría caminando tal cual como pato, ¿no? Como sin una flexión. Entonces a mí lo que me gustaría es lo siguiente. Voy a mostrar ahorita un ejemplo. Va a ser un conocimiento un poquito más avanzado. De hecho no es un proceso como muy convencional ni típico, pero nos puede servir como para este tipo de casos como más extraordinarios. Y a mí me gusta justo mostrarlo o enseñarlo en clase para que pensemos como en las posibilidades de lo que se puede hacer, que nosotros podemos hacer nuestro rigging como pues de acuerdo a lo que necesite nuestro personaje. Entonces en este caso, por ejemplo, lo que es la pierna, por ejemplo, le voy a poner un pin, un segundo pin para la articulación de la rodilla y un tercer pin pues hasta el otro extremo para que se pudiera torcer. Pero aquí quiero que vean lo que sucede. Yo tengo Puppet Tool. Cuando yo agrego la herramienta, realmente lo que está haciendo After Effects es meterme un efecto de distorsión. Realmente la capa, como todo en After, realmente la capa no está haciendo la capa original o el gráfico pues está viviendo en Photoshop, no está siendo alterado, y más bien After Effects está haciendo los procesamientos a través de filtros para modificarlo, ¿no? O sea, habíamos estado acostumbrados hasta las sesiones anteriores de ver filtros que modificaban el color, que se hacían el blur, pero ahora estamos viendo filtros que distorsionan la imagen. De hecho, este no es el único filtro de distorsión de imagen. O sea, yo ahorita tengo apagado el Puppet, pero si nosotros nos vamos a nuestro panel de efectos y encontrar en la opción de distorsión, vean que aquí yo tengo variedad, ¿no? Puedo ir haciendo como variedad de efectos y vean esto, que si yo aplico un efecto, de todas maneras yo lo puedo apagar, ¿no? Y la capa realmente es sobre la capa que se está aplicando un efecto de distorsión. Entonces, lo que está sucediendo ahorita con nuestra pierna es que aunque yo aplique el efecto Puppet Tool, pues realmente, y aunque yo rote la pierna, pues lo que está doblando la pierna es simplemente un efecto visual, ¿no? Que la está distorsionando. Pero a mí me gustaría que la pierna coincidiera siempre con la posición de que el pie coincidiera con esta pierna, con lo que sería esta capa, a pesar de que se distorsione. Entonces aquí yo, por ejemplo, tengo mi tenis. Mi tenis está condicionado a seguir la posición de la pierna, pero no la de la distorsión que tenemos. Que la distorsión está indicada por un pin de Puppet o un sujetador del efecto. Ese sujetador por sí mismo tiene sus coordenadas dentro del proyecto. Si yo despliego dentro de mis herramientas de Puppet la malla, que es la malla que estamos trabajando, que es la que vimos que está aquí, se generó la malla y tengo los deformadores, que es 1, 2 y 3. Vean cómo se iluminan cuando los selecciono. Me voy a acercar con el zoom para que los vean. Es el punto amarillo. Tenemos el pin 3 y este pin 3 tiene justo keyframes que yo puedo modificar. O sea, cuando yo avance en la línea de tiempo, pues si los modifico, lo que sucede es que hay una evolución con keyframes de esa posición. Y a mí lo que me gustaría es que esta posición, voy a ampliar ahorita aquí el ancho de la columna para poder leer, dice posición y tiene sus coordenadas. Entonces estas coordenadas son las que corresponden a este punto. Y esta es, por ejemplo, de hecho una solución, una técnica para personajes de este estilo. Y lo que hice es que a esta, la posición del tenis, que es el valor de posición, que el valor de posición está indicado por justo en donde está el anclaje. Este valor de posición
yo puedo irme a una opción avanzada que si al valor de posición yo le presiono Alt, eso me permite a mí escribirle una condición con código. Es decir, y ahorita más adelante vamos a mostrar y vamos a profundizar en este tema de las expresiones. Pero yo lo que puedo hacer con esta expresión es que yo podría escribir una instrucción de código para decirle tal cual, por ejemplo, en código, quiero que este valor de posición siempre sea equivalente al valor del pin 3, ¿no? Y aquí, para facilitar ese tema de la expresión, si ven, me sale aquí abajo en donde dice expresión, posición, me sale también el icono del emparentado, del látigo, del pig whip. Se llama de hecho expression pig whip, y entonces dice insertar referencia de objetivo. Entonces es muy similar a este, solo que este lo que me permite es amarrarme a cualquier valor que yo decida. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar el valor de la posición del tenis, que sería este lazo, y amarrarlo al valor de la posición del pin. Y eso lo que va a repercutir es que se va a escribir un código, ya no lo tuve que teclear, que dice esta composición, que es la capa de la pierna, tiene el efecto Puppet, y se va a amarrar a la malla 1 del deformador, al Puppet pin 3 y a su valor de posición, ¿no? Y cuando yo le dé ahorita aceptar ahí a ese código que se escribió, lo que va a hacer es lo siguiente, que ahora voy a ajustar aquí la rotación, pero que a mi Puppet yo lo puedo manipular y el tenis va a modificar su posición para empatar con la del pin. De hecho, quiero que vean que la posición del tenis, ahora los valores de su posición en horizontal como en vertical, que sería hacia arriba, hacia abajo, hacia los laterales, está en color rojo. Esto significa que está siendo modificado, condicionado por una expresión. Y miren, dice menos 28.0, que sería la coordenada. Si yo la modifico, regresa a su valor de 28. ¿Por qué? Porque está condicionado a lo que diga el valor al que se enlazó, que sería a la posición del pin 3, ¿no? Que es menos 28. Si yo modifico que dice menos 28, por ejemplo, lo muevo del lugar a menos 17, automáticamente abajo se refresca y de esa manera ya quedó vinculado. Y eso nos permite entonces ahorita que yo pueda manipular mi Puppet para hacer esta flexión, y ya yo lo único que tendría que estar manipulando en mi tenis sería la rotación, que tenga el pie en descanso o está de puntitas o se está estirando. Entonces esto nos va a permitir hacer una animación mucho más fluida. Ojo aquí, la posición del tenis equivale, voy a aislar ahorita solo el tenis, la posición del tenis equivale a donde está el punto de anclaje. Si por cómo modificamos los anclajes y dónde colocamos la posición del tenis sienten que el tenis está a una altura que no le corresponde, por ejemplo en este caso que la veo que está como muy hundido el tenis sobre la ilustración del pantalón o de la pierna, yo lo que podría hacer es, en este caso que creo que el anclaje está muy abajo, podría seleccionar el anclaje. No puedo modificar la posición, pero sí puedo modificar el anclaje, que es el que le da la posición al objeto. Entonces yo lo podría modificar el anclaje y ponerlo un poco más arriba. Ahorita, para verificar, mi pierna debió quedar de la siguiente forma. Si yo presiono en la pierna la rotación, tiene que rotar y llevar consigo al zapato o al tenis. Y si yo selecciono el efecto de Puppet y hago la distorsión para que se flexione, la selecciono y se mueve, también el tenis tiene que igualar la posición. Y entonces ya nomás yo acá el tenis lo que voy a tener que hacer es, cada que cambie de posición, ajustar como si estuviera rotando su talón la posición. Espero que con esta explicación no confundirlos, es un conocimiento como más avanzado, pero la lógica es simplemente que nosotros estamos condicionando un valor a otro valor. El Puppet Tool, la herramienta de posición libre,
o herramienta de Puppet, lo que hace es que en automático, desde que das el primer pinchazo, ya te activa el cronómetro. Está pensada directamente para que yo active el cronómetro, puse los pinchazos, avanzo en la línea de tiempo y selecciono mis pins y los modifico y ya empieza a haber animación. Ok, entonces hagamos esto con el cabello. No vamos ahorita a animarlo porque sería hasta que camine que tengamos como una referencia de si se le agitaría el cabello, pero vamos a dejar listos los 3 primeros pins. Ahorita muy sencillo, solamente es seleccionar la capa del pelo, tomar la herramienta de la tachuela del Puppet Pin y aplicar 3 puntos, ¿no? Al extremo de la izquierda, al centro y luego al extremo de la derecha. Yo ya agregué 3 puntos, ¿no? Y a lo mejor yo no quedé satisfecho con mi en donde los coloqué, los quiero modificar. Yo vuelvo a seleccionar la capa y ahorita, si ven, no me está mostrando los 3 pins hasta que yo toque el efecto. Entonces toco el efecto. Ahorita por el contraste no se notan tanto en mi pantalla porque pues el cabello es amarillo y los pines vienen resaltados también en amarillo. Pero yo toco el pelo, toco el efecto de Puppet, que el efecto, recuerden que el panel de la izquierda aparece el panel de control de efectos. En caso de que estuviese cerrado ese panel, lo podemos volver a llamar a la interfaz con Window Effect Controls, que estaría en el menú inferior. Y después de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo puedo seleccionar, lo puedo tocar y lo puedo tal cual eliminar con la tecla de delete o de suprimir. Lo puedo eliminar. O si yo agarro y toco mi capa y presiono la tecla U que llama los valores donde ya tengo yo ahorita keyframes activos, me van a salir los puppets que se van a ir llamando los pins. En el nombre va a tener la extensión numérica del orden en el que los fuimos acomodando, ¿no? O cuando yo los seleccione se van a pintar totalmente de amarillo, se van a resaltar. Entonces, por ejemplo, el pin 3, si yo lo quisiera eliminar, le doy tal cual borrar y va a desaparecer, ¿no? Y se va a regresar esa región a su posición original. Obvio, teniendo la influencia de si los demás puntos se modificaron, pues estaría modificada. Justo para eso son los pins, para que si una área yo no quiero que sufra tanta modificación, pues pongo un pinchazo, ¿no? Para que yo lo mueva. Aún así, si ven, hay cierta cadencia, ¿no? Que es lo que lo hace sentir como natural o orgánico. Pero en caso, inclusive, que yo quiero mover esto, pero quiero que el fleco esté muy estático, que no se le mueva, pues yo puedo ir fijando con más puntos por cada triángulo que yo tenga. Aquí en el Puppet puedo calcular la cantidad de densidad. Aquí dice de 10. Si la modifico a más, va a haber más triángulos. Entre más triángulos va a demandar más RAM. Y ojo, aquí nada más esto sí como una nota importante. Por general, cuando tú lo metes, te mete esta densidad estándar de estos triángulos, que es que tanto se subdivide la imagen, dependiendo qué tanto control quieras tener o qué tan fino sea el trabajo. Ojo, aquí también mi personaje, si ven, tiene como la malla se extiende por fuera del contorno, o sea, se extiende un poco. Eso es por la expansión, que tiene también un valor estándar ahorita de 3. Si yo por ejemplo le pusiera 9, vean cómo la expansión de la malla la puedo extender. Eso de extenderlo es importante para, por ejemplo, como similar a lo que les mostraba en la clase anterior, a veces nuestro gráfico podría tener un detalle finito como hilos o fibras. Por ejemplo, si fuera un suéter y que tuviera dibujado como unos fibras como sueltas o muy finitas, la herramienta Puppet Tool muchas veces lo descarta pensando que eso es como que debería ser parte del canal alfa, esa información, y la recorta, y yo puedo extender la expansión para que lo alcance a agarrar, porque se va a ir sobre lo más sólido, ¿no? El Puppet Tool. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera simplemente pintado una línea muy finita de un cabello suelto,
a lo mejor lo va a descartar la malla. Entonces yo puedo justo ir manipulando aquí la expansión y la cantidad de triángulos que hay. Solo importante que si yo ahí le meto muchos triángulos, demanda más recursos y a veces se nos puede trabar, cerrar el proyecto, generar errores, ¿no? Entonces también estas dos opciones, manipularlas sin exagerar en la cantidad de triángulos que queremos generar. Voy a regresarlo ahorita a su posición de descanso. Entonces eso sí pueden revisar que su personaje, la pierna, yo la pueda rotar, que pueda modificar el puppet y el zapato lo obedezca. Ya quedó esa pierna. Lo que tenemos ahora es pierna 1 y tenis 1. Tengo ya seleccionados los dos, ya están configurados como a mí me gustaría. Y los quiero duplicar. Yo los puedo seleccionar en conjunto. Aquí importa el orden en el que seleccione, si de abajo a arriba o arriba a abajo, cómo se copian las cosas. La selecciono y le voy a dar un atajo que se llama comando D, que sería duplicar. Y es con la tecla Command y D. En Mac, en Windows seguro es con Control. Y me genera una copia, ¿no? Dice pierna 2 y tenis 2. Las voy a arrastrar hasta abajo en la línea de tiempo, en las capas, y les puedo cambiar después tal vez el color para no confundirlos. Y las voy a trasladar, las voy a mover a la derecha con mi barra de las teclas de dirección. La voy a ir moviendo a la derecha. Si yo presiono Shift, el movimiento se hace mucho más extendido y un poquito a la derecha y hacia arriba para darle un poquito de perspectiva, ¿no? Entonces ya tengo ahí las dos piernas. Aquí lo que sucede con After es que cuando se trata del emparentado de columnas, After de manera inteligente te refresca. Y por ejemplo ahorita vamos a ver que la pierna, si yo la roto, el tenis 2 obedece a la pierna 2. Pero vamos a ver que hay un conflicto. Si yo modifico la pierna 1 y la muevo, ¿qué pasa? Que el tenis 2 también está obedeciendo a la pierna 1. ¿Eso por qué? Porque esto está hecho en la posición con código. Y el código es muy explícito de decir pin 3 de la capa tal, de tal, ¿no? Entonces lo que vamos a tener que hacer es modificar nuevamente esta expresión para que corresponda a la capa que deseamos, ¿no? Que en este caso sería al pin 3 de la pierna 2. Entonces tendría que actualizar esa información para que ahora sí pierna 1 enlazada con el 1 y la pierna 2 con el 2, ¿no? Entonces eso era algo que quería mostrar, que cuando yo duplico elementos, pues sí, de manera inteligente, cuando es una expresión, cuando es un enlace sencillo, lo llega a respetar. Pero en el caso de código, como el código textualmente está diciendo a qué capa va y demás, eso sí lo tendríamos que modificar manualmente, actualizar esa información. Pues nuestro rig está prácticamente casi listo. Antes de continuar ya la parte de animación, que sería que lo vamos a poner en movimiento, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, con la boca, si yo quisiera animar la boca, que mi personaje tenga expresiones, yo desde mi marioneta, desde la ilustración, podría dibujar las diferentes expresiones, que si está triste, si está enojado, si está gritando. Yo podría hacer muy muy elaborada mi marioneta, que tenga dientes, que tenga lengua y demás. Pero también por ejemplo en este diseño que es muy minimalista, por ejemplo que la boca la tenemos aquí, puedo tomar mi mascarilla, por ejemplo. De hecho voy a tomar aquí, hice un trazo de mascarilla. Y lo que voy a hacer es con la mascarilla, miren, yo lo podría poner aquí. La mascarilla no contrasta tanto, es amarillo, por default me la está creando amarilla, pero yo a la mascarilla le puedo cambiar el color por uno que me haga más contraste para manipularla más fácil. Y por ejemplo
si quisiéramos que tenga una cara de desagrado, ¿no? Entonces con mascarilla esto yo lo podría estar animando. Yo la mascarilla cuando la creé puedo crear dentro de las opciones de mascarilla está la opción de animar lo que sería un path, que es decir, modificar el trazo. Y si yo por ejemplo avanzara y la modifico, yo podría estar manipulando el rostro de mi personaje para hacer que hable, ¿no? Entonces estar dibujando sus rostros, ¿no? Igual con los ojos, que este diseño es igual muy minimalista. O sea, yo podría hacer una mascarilla, pero también podría jugar y hacer mucha expresividad dibujando, ¿no? O sea, dibujando las expresiones. Esto si yo le agregara unas cejas, lo haría muchísimo más expresivo, ¿no? Entonces ahí ya lo que viene es una cuestión de diseño como tal, ¿no? De diseñar expresiones, de dibujar sus diferentes actitudes para que comunique la idea de lo que queremos hacer y darle personalidad a nuestro personaje. Entonces aquí simplemente con mascarillas lo vamos a hacer. Es un proceso bastante laborioso, es bastante entretenido también, pero pues todo depende de qué tan complejo querramos que quede nuestra animación. Por ejemplo, voy a mostrarles un proyecto para que tengan ideas de cómo pueden llegar a quedar. Voy a reproducir aquí en silencio un video musical con personajes y marionetas. Muy sencillo. Por ejemplo, esta es una banda musical hecha con marionetas. Y por ejemplo aquí nuestra marioneta de la vocalista, la boca, está hecha con mascarillas. Están dibujados los labios y también los labios están manipulados con la herramienta de Puppet Tool para que abracen la forma de la boca. Y la boca hay una mascarilla también donde están dibujados los dientes, está la lengua, inclusive hasta tiene el piercing en la lengua y tiene su boca. Y lo que se hizo por ejemplo, para la producción de esto, pues es que para tomar las posiciones de la boca se grabó una referencia, ¿no? O sea, grabamos un video con el celular haciendo el performance y de ahí lo copiamos, ¿no? Entonces aquí pueden ver estos personajes. Por ejemplo, esto será como importante que el beat, por ejemplo, de los acordes de la guitarra o de la batería sí estuvieran en sincronía. Entonces eso era lo complejo, ¿no? Y de los personajes, en este caso pues se trabajó muy bien en la preproducción, planear como si los queremos ver a los personajes en diferentes posiciones. Pues están ilustrados en perspectiva, están ilustrados frontal, están ilustrados lateral, de espaldas, y así ya los podíamos ir manipulando, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí los ojos que se están abriendo es también una mascarilla para los párpados. Y esa es un ejemplo de hacia dónde pueden ir llevando sus marionetas, ¿no? O por tener un poquito de más claro este ejemplo, se trabajó es que una vez con los personajes ya diseñados, estos por ejemplo están hechos en Illustrator, pues al ilustrador se le solicitó que me trabajara por separado los elementos, ¿no? Que me separara por capa la guitarra, la mano, el cabello y demás para que pudiera yo hacer las marionetas. Y pues hace una planeación como de las secuencias, de la duración y bueno, de los assets a ilustrar, ¿no? Entonces, si ven, son varios procesos que se van haciendo como en orden. Acá eran unas pruebas, iban a jugar como con luces y sombras, que lo estuvimos viendo en la clase anterior, ¿no? Que yo puedo hacer mi composición 3D, hacer un escenario. De hecho, este escenario yo tenía mis capas como distribuidas para que el escenario pareciera que tuviera volumen.
Y pues trabajamos por separado los personajes y ya luego los insertábamos en su escenario y poníamos la cámara en movimiento. Entonces por ejemplo, hasta el aretito de la calavera aquí estaba separada para que se agitara. Y teníamos así ya a nuestros personajes, empezando a darles vida, ¿no? a los personajes. Un trabajo un poquito todavía más elaborado de otro proyecto, de a dónde pueden llevarlo como más caricaturizado todavía y demás. Por ejemplo, todo este proyecto está hecho en After Effects, ¿no? Que fue una publicidad, ¿no? Para una taquería, ¿no? Entonces, pues la gráfica muy colorida. Aquí ya empezamos a mezclar un poquito más de otras herramientas en 3D, pero todo está hecho en After Effects, ¿no? Y esto es también, todo es Illustrator, ¿no? Todos los personajes, ¿no? Están divididos por capas, así como les mostré de Photoshop que venían por capas, pues todos estos están divididos, ¿no? Y estas rotaciones pues están dibujadas todas las posiciones, ¿no? Como lateral, 3/4, frontal, espaldas, y se podían lograr ese tipo de acabados, ¿no? Igual por ejemplo aquí cuando se está distorsionando que el planeta va girando, pues realmente está enmascarillado en un círculo y se está moviendo de rotación el planeta, y se está simulando más una esfera, ¿no? Y con una mascarilla se está revelando, dando paso de uno a otro, ¿no? Entonces estos están con escala. Entonces esto es a donde podemos ir llevando nuestro trabajo de diseños de personajes. Si quieren irle echando ojo más, ahí voy a compartirles la liga para que puedan ver los proyectos, y en algunos de ellos pues bueno, voy explicando o voy compartiendo un poquito como del proceso. Y ese es al punto ahorita al que más sencillo hemos llegado con nuestra marioneta. Ahorita lo que voy a mostrar es los pasos de cómo empezaría yo a hacer el movimiento, que eso es ya también todavía lo más quisquilloso. O sea, si ahorita ustedes vieron que nos tomamos un par de horas y muy sintetizado, ¿no? Traigo ya los assets ya diseñados, ya preparados, como ya planificados, pero para que en un proyecto ustedes puedan empezar a insertar personajes en movimiento, pues tiene que haber mucha planeación, preproducción, como la cuestión de diseño, luego toda la parte del rigging, que fue el proceso que hicimos ahorita de hacer nuestras marionetas o ajustar nuestros gráficos, y que esto aplica no solo para personajes, sino también, por ejemplo, una tipografía, que querramos animar un logo. A lo mejor yo primero voy a tener que ir a Illustrator o a Photoshop y separar letra por letra, si quiero que cada letra aparezca, caiga de arriba para abajo, se vaya escalando. Todo ese trabajo hay que hacer todo un trabajo previo de imaginar cómo va a ser el movimiento, qué cosas tendría que recortar, separar, y ya luego empezar con los motion graphics a que si rotan, aparecen, salen de pantalla o no, que eso también pues lo vimos desde la sesión 1, ¿no? Como la importancia de que preparen muy bien sus files, ya sea Photoshop o sea Illustrator, que tengan bien divididos, que les dé libertad su archivo de manipular las capas, ¿no? Ahorita yo, para motivo de la clase, les mantengo justo esta marioneta muy muy sencilla, pero ustedes la podrían hacer tan robusta como quieran, ¿no? Que tenga el brillo de los ojos por separado, para que apunte la dirección hacia donde voltea a ver, hacerle lo que mostramos dentro de la boca si tiene lengua, que podría estar todavía. A ustedes podrían aplicar lo que vimos en la primera sesión, que todo esté todavía como en carpetas dentro para que esté separado, y entonces que la boca ya tenga dentro lengua y demás, ¿no? Ilustrando así directo, y pues yo podría modificarle que cierre los ojos, ¿no? O sea, hacerle un párpado arriba, otro abajo, y estar animando que cierre los ojos.
¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.